desorden informativo es todo aquello que contribuye a contaminar nuestro ecosistema informativo. Son contenidos que crean confusión, engaño y que nos hacen estar informados, pero en realidad no lo estamos. Así que esa es la parte, ¿no? Estas informaciones, como dije al principio, falsas, engañosas o manipuladas, eso es lo más importante, ¿no? Que son informaciones que detrás de ella hay un propósito, ¿no? Y que circulan en redes sociales. Estas redes sociales, las mensajerías instantáneas, medios digitales, inclusive boca en boca. Y aunque la mentira siempre ha existido en nuestras vidas, lo que ahora impacta es la forma en que se difunde enormemente y rápidamente a través de la tecnología. Así que hay distintos tipos y siguiendo con una clasificación de... Con Barcelona en vivo y en directo con Karen Abrego, especialista en comunicación social. ¿Cómo estás, Karen? Bienvenida, buen día. Muy bien, buenos días Guillermo y saludos para todas las personas que van rumbo a su trabajo, a la universidad, cualquier actividad que tengan el día de hoy. Vamos a hablar de un tema que afecta directamente la calidad de la información hoy en la hora es ahora, esa información que consumimos todos los días, el que es un tema que, bueno, no sé si han escuchado anteriormente y si es su primera vez, bienvenidos al mundo de la desinformación. Hay un término nuevo que se llama el desorden informativo, pero también en otros lugares se le habla como caos informativo. ¿Lo habías escuchado? No, más allá de creo que algún eslogan, no lo había escuchado como un término referente a una situación que está pasando. Bueno, y es que el desorden informativo es todo aquello que contribuye a contaminar nuestro ecosistema informativo. Son contenidos que crean confusión, engaño y que nos hacen estar informados, pero en realidad no lo estamos. Así que esa es la parte, ¿no? Así lo define Learn to Check, un proyecto pedagógico divulgativo para combatir la desinformación a la que le estoy prestando muchísima atención. Este Learn to Check ha hecho dos ya foros de desinformación aquí en Barcelona, justamente para el mes de octubre que se celebra la Semana de la Alfabetización Mediática y Digital. Así que vamos a traer esta información desde varios puntos. Hoy vamos a dar algunos ejemplos también de sitios que verifican información para que tengan una idea de qué se trata esto del desorden informativo. Sí, bueno, uno diría que uno vive en un desorden informativo permanente con las situaciones que se dan en nuestro país, ¿no? Y también en Latinoamérica, porque tener que estar, por ejemplo, ayer te pasó lo del tema del secretario general de Suntrack, muchos como nosotros no nos atrevemos hasta tener una confirmación oficial, porque hay mucha gente con un celular que ya creen que son reporteros y dicen cualquier cosa y hasta que tú no tengas la confirmación oficial, mejor no decirle a la gente algo que no puedes corroborar. Entonces, pero no sé si va en esa dirección lo que me estás planteando. Bueno, por ahora vamos a entenderlo desde diferentes tipos, porque el desorden informativo y para comprender sus causas lo han tipificado, y de esa manera entonces podemos comprender de qué estamos hablando. Nos enfrentamos primero que todo a una mezcla de informaciones. Estas informaciones, como dije al principio, falsas, engañosas o manipuladas, eso es lo más importante, ¿no? Que son informaciones que detrás de ella hay un propósito, ¿no? Y que circulan en redes sociales. Estas redes sociales, las mensajerías instantáneas, medios digitales, inclusive boca en boca, y aunque la mentira siempre ha existido en nuestras vidas, lo que ahora impacta es la forma en que se difunde enormemente y rápidamente a través de la tecnología. Así que hay distintos tipos y siguiendo con una clasificación del proyecto First Strike que fue creado justamente para estudiar este fenómeno, hay tres tipos. Un primer tipo es misinformación, que no sé si la han escuchado, que quiere decir información falsa, pero compartida sin intención de causar daño. Una información que es falsa, pero tú no tenías el propósito de que esto dañara a nadie, ni que colapsara una ciudad, nada de esto. Fue simplemente no lo verificaste y lo compartiste. Desinformación, que es la calificación que más, o el tipo que hemos más abordado en este programa, que es falsa, sí, pero que ha sido creada y difundida deliberadamente para manipular. O sea que esa creo que es un poquito la que más me presta atención cuando hacemos alfabetización mediática sobre esta porque es la más grave, ¿no? Pero también hay una que se llama malinformación, que es información verdadera, pero que se usa para hacer daño. Como ves, son matices de esa información, cómo la utilizas, entonces está tipificada. Entonces, para que tengan una idea, muchas veces hay información que uno dice, pero ¿con qué intención lo hicieron? Y bueno, puede ser que no tuvieron ni una intención, que fue simplemente un descuido, pero hay otras veces en las que lo dejamos pasar por alto y sí que había intención.
¿Y en qué porcentaje se puede dividir eso? Bueno, todo dependerá de la forma en la que tú recibes la información, porque ya lo hemos hablado en otros programas, la forma en la que tú te enfrentas a esa información. Tú te llega algo al WhatsApp, ¿no? De un grupo de amigos. Lo primero que tú te cuestionas es que ese grupo de amigos, ¿por qué envía esta información? ¿Cuál es el objetivo de comunicar esto de esa manera? ¿Quién tiene un interés porque se converse o se discuta o se reflexione sobre ese tema? Y a partir de ahí tienes una responsabilidad de buscar cómo esa información fue generada. Y usualmente lo hacemos en un buscador como Google, Chrome o lo que sea. Y ahora con la IA también podemos verificar, preguntarle a ChatGPT. Pero es la primera parte de lo que uno hace, ¿no? De tomarse el tiempo y decir, bueno, por ahí esto. Porque muchas veces esa información, como lo hemos dicho anteriormente, la gente lo comparte con la intención de decir, buenos días, bendiciones, aquí va esto, que es lo más clásico de los WhatsApp, ¿no? De que la gente, pues para romper el hielo en una conversación te envía noticias, o no sé, hay grupos en donde les gusta discutir desde muy temprano temas de acontecer. Pero muy pocas veces estas personas quizás verifican si esta información está allí para eso, para informar o más bien para crear toda una atmósfera de inseguridad sobre el tema. Y bueno, lo que pasa es que a veces uno lo ve como una forma de ser utilizado por intereses económicos, políticos y de diferentes índoles. Pero como tú dices, a veces no tiene un trasfondo, sino que sencillamente pasó. ¿Cómo discernir eso? Bueno, vamos a poner un ejemplo para pensar un poco en cómo va esto, ¿no? De que se comparte algo falso, pero no se hace con mala intención, ¿ok? Pasó en la pandemia. Muchas personas compartían mensajes súper alarmantes sobre las vacunas, ¿no? No era una cosa por maldad, sino más bien por desconocimiento. Y hubo un ejemplo que es genial para esto. El entonces senador y ahora presidente de Colombia, Gustavo Petro, no sé si te acuerdas que él publicó que las vacunas que llegaron a su país no protegían contra la variante Delta del COVID-19. Él se basó en unas declaraciones que sí que eran real, pero mal interpretadas. Entonces, esto fue un caos que luego tuvo que ser corregido, un daño que ya estaba hecho, el agua derramada y tuvieron que recogerla, pues tanto las entidades gubernamentales como también las distribuidoras de las vacunas y muchísimos encargados de comunicación de diferentes áreas tuvieron que llegar a resolver este tema de la incomprensión de lo que se había dicho. Y ese tuit que hizo Gustavo Petro incluso fue calificado como engañoso en julio de 2021 por X. Esta misma plataforma dijo que esta información sobre la salud que era engañosa y que recomendaban que eliminaran ese mensaje de su feed. Entonces, de alguna forma, lo que quiero decir es que ahora hay una conciencia de que cuando alguien lo hace sin intención o lo hace con intención, sí que hay mecanismos y también hay prácticas que se están realizando como estas verificaciones, inclusive las plataformas pueden alertar a las personas que esta información no es real o si es real está mal interpretada y no le va a llevar a ningún resultado positivo para su toma de decisiones. Entonces, ahí sí estamos hablando de misinformación. Ahí estamos hablando de esa parte en la que es compartida sin intención, exactamente, misinformación. Ese sería el mejor ejemplo para ello. Y otro ejemplo sería, si hablamos de desinformación, que es el segundo punto que estábamos hablando de los tipos, recordamos esa imagen, no sé si ustedes la vieron, pero yo sí la tuve muy presente porque vale la redundancia de tantas veces que lo he mencionado, yo creo, no me recuerdo si en este programa, pero hicimos una investigación muy interesante en Panamá de la gestión de la comunicación gubernamental durante el COVID-19, una investigación que fue con fondos de Senacid. Fueron 2 años de investigación en donde hay un material muy importante para rescatar, sobre todo para entidades e instituciones de salud. Pero en este momento, en ese momento, para 2021, había una imagen circulando de 2 bolsas de sangre. Una que decía de no vacunados sin grafeno y la otra que decía vacunados con grafeno. Esa era una imagen que estaba por ahí. Era una imagen falsa y era una imagen diseñada para generar miedo. Esa imagen fabricada tuvo una intención clarísima de confundir y asustar a la gente. Entonces, ¿qué pasa? Que rápidamente los verificadores, por ejemplo, Colombia Check,
el 8 de octubre del 2021 sacó que la imagen era falsa y que lo que trataba era de asustar a la población. Entonces, lo que quiero decir es que sí que hay estos mecanismos andando. No sé qué tanto lo estén haciendo en Panamá hasta donde yo sabía. Creo que la prensa tenía oportunidad de verificar, al igual que TVN. No sé qué otro medio estaba en este proceso, pero el Tribunal Electoral también tiene una parte que entiendo yo que verifica información durante la contienda electoral. Pero lo importante es que cuando lo reconozcamos también sepamos en qué lugares se puede buscar esa verificación, y es en los verificadores, así tal cual, verificadores que son la mayoría, algunas instituciones, como dijimos en algunos programas, que no tienen, son sin fines de lucro, y otras que también responden a medios tradicionales de periódico, de televisión e incluso de radio. Hace unos años la Embajada de los Estados Unidos trajo a Panamá al, yo no sé si llamarlo creador, pero como que digamos que el primero que hizo el tema, usó el tema del New York Times, ahora mismo se me olvidó el nombre, vino a Panamá y dio un curso casi de 3 días sobre el fact-checking en Panamá, pero últimamente los medios que tú indicabas ya como que no lo están haciendo, eh, pero imagino que porque ha pasado el tema electoral. Pero ahora que te escucho hablar, esto es como si fuera una película, ¿no? Se parece más a ciencia ficción, pero la verdad es que la realidad casi siempre la supera. Sí, y bueno, cuando hablamos también del último ejemplo de la malinformación, que es definitivamente una información que es verdadera, pero se usa para hacer daño, hay un ejemplo también para el COVID. Yo creo que los mejores ejemplos fueron en la pandemia, y de ahí agarramos bastante práctica, ¿no? Circuló una historia sobre un químico alemán, un señor llamado Andrés Noack, que supuestamente fue asesinado por revelar que las vacunas contenían grafeno, ¿no? Y que las cuchillas que cortaban los cuerpos de adentro, y se usó su muerte, que fue por causas médicas, para alimentar esas teorías de conspiración, y fue muy fuerte. Esa información no sé si llegó a Panamá, pero está bien recogida en artículos académicos y también en ejemplos de malinformación, ¿no? Entonces, este rumor se originó a partir de varios videos difundidos en redes sociales. El primero de ellos se dio en el 2020, que muestra cómo varios policías irrumpen en el apartamento de Noack durante una de las transmisiones en vivo que hace en Internet. Y este ejemplo en particular fue desmentido y fue llevado a, digamos, a la reacción pública a través de F Verifica el 14 de diciembre de 2021, que sí, había pasado eso de que habían intentado entrar y tal, pero que la causa de su fallecimiento no tenía que ver con lo que él estaba planteando, sino que había sido por causas médicas. Entonces, fue como una película, como tú mismo lo dices, ¿no? Así es, que para complicarlo más, la gente inventa cosas a partir de eso, y es como que algo que no puedes parar. Y ahora, después de todo, también yo creo que es importante, después de ver estas tres, hablarte un poco de esa desinformación que también tiene categorías. Porque miren, cada vez se estudia más este término. Y yo creo que también alienta, si están escuchando, a personas de ciencias de la comunicación y ciencias sociales a que sigamos investigando esos fenómenos en Panamá. Porque cuando hicimos aquella investigación, éramos 4 investigadoras panameñas de diferentes perfiles, e encontramos que teníamos que citar muchos artículos procedentes de España, México, Argentina, porque en Panamá se escribía mucho, pero no de comunicación, no del impacto de la pandemia en la vida de las personas a través de la forma en la que se informaban, incluso de cómo la comunicación gubernamental podía hacer la diferencia. Entonces, a todo esto, aprender esto tendría el valor también para aquellas personas que están en la academia, o aquellas personas que están formándose, para que empiecen también a enterarse sobre esto y a ver cómo lo podemos aplicar en Panamá. No sé si tú habías conocido que hay 7 categorías de desinformación, pero estas son súper prácticas. Hay un No, artículo, y pero lo voy a puedes citar, que se llama desglosarlas. Sí, 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 es un resumen muy corto que lo pueden encontrar en internet. El desafío del desorden informativo, así se llama el artículo. Es del Centro de Internet y Sociedad de la Universidad de Rosario, lo publicaron en noviembre de 2023, y ahí lo hacen muy resumido. Hacen este
contenido problemático en 7 categorías. Entre ellas está la sátira o parodia, que es una intención humorística, o sea, lanzan estos memes, por ejemplo, pero que pueden confundirse si se sacan de contexto. Yo soy una consumidora de memes. A mí me fascina tener en mi dieta mediática un postrecito, ¿no? O un aperitivo de meme. Pero yo reconozco que es una sátira, es una parodia y que la intención es hacernos reír o relajarnos, pero que esa no es la información tan en contexto que puedo tener de ese hecho, ¿no? O de esa realidad. Entonces, eso hay que saberlo distinguir para que no te desinforme. Otra es la conexión falsa, que estas son los titulares que no coinciden con el contenido real. O sea, te lo sensacionalizan, te lo venden explosivo y cuando vas a leer el texto no era ni siquiera la mitad de lo que sucedió. Eso es muy atractivo, ¿no? Y se usa mucho en los tabloides, que te ponen este titulazo y cuando vas a leer el contenido muy básico. Hay otro que es el contenido engañoso, que es la mezcla entre verdad y mentira, pero es tan delgada esa línea que es difícil de detectar. Y yo creo que ese contenido engañoso está todo el tiempo por allí y que pasa desapercibido. Es una forma muy sutil de desinformar. Otro es el contenido falso, que ya lo hemos hablado, es información real usada en otro contexto, en otro momento, y que en el momento ya no sería verdadero. El contenido impostor, este último tuve experiencia con él también y creo que si les doy el ejemplo lo van a saber, es usar logos, usar nombres, usar cargos, medios reconocidos para parecer creíbles cuando dices una noticia. Es cuando te pasan esta foto o esta imagen a WhatsApp que parece sacada de un periódico, ¿no? Tiene hasta el nombre del periódico y la fecha y tal, y la noticia es inventada, ¿no? Y usan esta identidad de un medio tradicional para poder engancharte. Esta la he vivido muchísimo. Trabajé mucho tiempo para llevar una cuenta de una institución de Panamá, una autoridad, para una persona de ese perfil, y le pasaba mucho el contenido impostor. Utilizaban estas portadas y dentro de las portadas les escribían información que no era real y esto había que desmentirlo de una vez. Y otras dos formas que ya para terminar, porque son 7, el contenido manipulado, que esto lo reconocemos muy bien cuando hay una foto, un video o un audio que ha sido editado o alterado para que no se parezca real, y el contenido fabricado, que es totalmente inventado y totalmente falso, que ese es el que yo diría más sinvergüenza que hay, ¿no? Aquellas personas que crean estos contenidos con el objetivo de sacarte totalmente del contexto, sacarte totalmente de lo que es la información real y manipularte directamente. Entonces, estas 7 formas las han estudiado muy bien como desórdenes informativos. Qué barbaridad. Oye, entonces ya no solamente es un problema de noticias falsas, ¿no? Ya es todo un mundo de situaciones diferentes. Sí, ya hay que entender por qué existe este fenómeno, no se trata solo de quedarse en la ignorancia, ya hay investigaciones que explican muchísimas veces esto de la desinformación para expresar emociones o enojo, desconfianza o miedo, es lo que tratan de que uno tenga algún tipo de sentimiento sobre esa información. También que la gente lo comparte por presión, por diversión, o sea, hay muchas formas de que se está ahora analizando y estudiando, o sea, va a encontrar una cantidad de artículos sobre esto en internet y sobre todo también de gente que hace videos tratando de explicar paso a paso cómo verificar esa información. O sea, hay intención de educar, pero también falta la intención de ustedes, la ciudadanía, la audiencia, de enterarse, ¿no? No, y también me estaba dando cuenta que esto también pasa mucho en la política, pasa mucho en temas de salud y en diferentes tópicos que le interesan tanto a la gente, pero también que se ha aprendido a manipular los diferentes algoritmos que utilizan los proveedores de estos servicios de información y mucha gente pues se dedica a esto, a la manipulación para presentarte una realidad dentro de una cámara de eco que no es la real, pero es la que te gusta porque el sensacionalismo vende. Sí, y además hay elementos que no podemos ignorar, como lo que acabas de mencionar, los algoritmos. Estos sistemas que decimos que son invisibles, pero que deciden por nosotros muchas veces, sobre todo en lo que vemos en nuestras redes sociales, no nos muestran lo que nos importa, sino lo que les importa a los que están detrás de ello que veamos.
y también las reacciones que puedan generar. Eso suele causar un contenido muy viral, ¿vale? Ese contenido muy viral. Hay un ejemplo también de una publicación que no sé si en algún momento la escuchaste, que dice que descubren vacunas que traen microchips. Aunque la información era falsa, lo interesante de este ejemplo es que el algoritmo la muestra más constantemente compartida por la gente. Y es porque la gente se empezaba a pelear, a confrontar sobre el tema, y en minutos ese contenido era, wow, llegaba a miles de teléfonos en el mundo. Entonces, cuando se dio cuenta, quien estaba detrás de ello, que este tipo de titulares o publicaciones rápidas desenfrena el consumo de esa información y te dispara los likes o te dispara las interacciones, ahí es donde hay gente malintencionada haciendo negocio, ¿no? Así que otro punto clave, como dices tú, es que nuestro cerebro también prefiere lo rápido y simple y lo que confirmamos que ya creemos. O sea, ya creemos algo y bueno, esto es. Por eso muchas veces compartimos sin pensar. Si una historia coincide con nuestras emociones o con lo que hemos tenido experiencias o vivencias, bueno, la dejamos pasar como algo que puede ser real, pero no la confrontamos ni la verificamos. Entonces yo creo que ahí está un poquito el lado en donde caemos en ello, ¿no? Otra cosa que me he dado cuenta es que, claro, aquí en Panamá, por ejemplo, para traer el ejemplo local, em, en la red social X, lo que hacen mucha gente que se dedica a esto de la desinformación o de la manipulación de la información es crear muchas cuentas que parecen reales. O sea, Karen Ábrego, productora de radio y televisión, empresaria que vive en Andorra, ¿no? Entonces, Karen Ábrego está todo el día y toda la noche y todos los días de la semana y todo el mes pendiente de las noticias y pone videos, información que nadie más tiene, contenido que nadie más tiene. Y entonces la que parece una empresaria normal, común y corriente, simpática en la foto y con una descripción tan... son en realidad un grupo de personas que están alimentando una cuenta y que precisamente tienen mucha repercusión porque hay mucha gente que le reacciona. Entonces el algoritmo va presentándote todo lo que ellos mandan. Y pasa un caso similar con Instagram. En Instagram lo que hace es que, bueno, eh, Guillermo Ruiz le dijo a Karen Ábrego que el mejor club del mundo es el Barcelona. Entonces llegan los madridistas a decirme a mí traidor. ¿Y qué hacen? Lo que hacen es que dicen eso, pero entonces ponen tu link en Instagram y el mío para que nos llegue los mensajes. Y claro, mientras más mensajes se mandan a través de eso, más repercusión trae y tiene más posibilidades de que lo presente el algoritmo de Instagram, pero es porque lo han estudiado. Entonces, ¿cómo se hace con eso? Porque la verdad es que es un poco complicado y sobre todo porque eh, la pregunta aquí que yo quería hacer es, bueno, siempre le echamos la culpa al algoritmo, pero ¿cómo hacemos para combatirlo y no caer entonces en la mentira, que es lo que finalmente prima? Bueno, yo creo que está la responsabilidad de la ciudadanía digital. Aquí has hablado de dos casos, un caso en que suplantan tu identidad y luego que con esa identidad se informan. Entonces, cada una de nosotras o nosotros tenemos que estar también pendientes, como lo hemos dicho en programas anteriores, de quiénes seguimos, de esos perfiles que les creemos o que hemos ya incorporado en nuestro círculo más inmediato en las redes sociales. O sea que cada mañana que nos levantamos y nos conectamos a alguna red social son los primeros feeds que nos llegan. Entonces podemos depurar esa parte, podemos estudiar ese comportamiento de las personas que seguimos si no las conocemos. Por ejemplo, si es una amistad, ya está, ¿no? Tú sabes por dónde viene esta amistad. Pero si son personas, líderes de opinión, periodistas, artistas, políticos, etcétera, personas que sigues porque son públicas, sí que tómate el tiempo de analizar un poco y estudiar ese comportamiento en las redes y cómo se maneja la información que comparte. O sea, si son informaciones que a rato te descubres que no son reales o que no han sido, que han sido verificadas y se han mostrado que tienen una intención de engañar. Entonces, de esa manera podemos hacer una diferencia porque el algoritmo te va a enseñar lo que más se está tratando
de hacer viral, ¿no? Para poder aumentarlo. Pero si tú estás siguiendo cuentas que de repente vas a chequear y que ya sabes que son las confiables y tienes también algunos filtros dentro de tus propias redes y bueno, tienes un perfil saludable, por así decirlo, que no entra cualquier cosa, no creo que tengas tanto riesgo. Así que la culpa del algoritmo que sí que la tiene un poco, pero no del todo. Yo creo que cada clic cuenta, como lo hemos mencionado también. Compartir sin verificar puede parecer un gesto bien inocente, pero tiene grandes consecuencias hoy en día. Un meme desinforma muchísimo fuera de contexto. Una imagen que hace una cadena falsa, por ejemplo, puede influir en situaciones reales. Debe también estar bien pendiente de que esa información que está pasando en los medios de comunicación, cuando la compartes con extractos o que le añades opinión, también cambia un poco la percepción de las personas sobre la situación y hasta la forma en la que van a reaccionar. O sea, que es bastante delicado, Guillermo. Lo que estamos hablando parecía como un checklist normal, pero al final cuando tú vas poco a poco entrando en ello, te das cuenta que es lo que está pasando en nuestra generación. O sea, es realmente el poder en el mundo digital. Hay un poder allí y en este programa, como en anteriores, también hemos dicho esto, ¿no? Que se pregunten ustedes, ¿de dónde viene esta información? ¿Es reciente? ¿La publicaron algún medio confiable? ¿Con qué intención me está llegando esta información? Son preguntas que te tienes que hacer. Bueno, muchas gracias Karen. Ha sido una media hora intensa y muy necesaria. La información da poder, pero solo si es verdadera. Por eso, la hora es ahora, que por cierto no recuerdo haberlo presentado al principio, aprender a navegar este mar digital sin naufragar es en este desorden informativo que se genera, es bien importante y es bien importante también escucharnos para que no le pase a usted. Así es, gracias Guillermo y a quienes nos escuchan también por estar pendientes. Cada vez empezamos a dudar, sí, pero también empezamos a reflexionar, a verificar, a fortalecer nuestra democracia a través de la participación consciente y activa en estas redes sociales y a conversar con otras personas, porque la idea de este programa es también que dialoguemos, que hablemos en casa, en el trabajo, con nuestras familias, con nuestros compañeros de trabajo, sobre lo que vemos y lo que leemos, no nos quedemos con ello. Siempre discutámoslo, porque puede haber otro punto de vista que te puede complementar y también te puede cambiar el día, ¿no? A positivo. Karen Abrego, con la hora es ahora, aquí en Radio Ancón. Nos vemos el próximo jueves, Karen, ¿te parece? Así es, gracias. Vamos a la pausa y seguimos con más. Usted escucha La Mañana Ancón por Radio Ancón.